Bueno, ahora vamos a pasar a la bolilla 3 y hablamos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, como en primer lugar, o sea, en sí vamos a hablar de la evolución de los derechos humanos. ¿Cuál fue el contexto de la Declaración del Hombre y los Derechos Humanos? De la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, su contexto fue, primero, la Revolución de Estados Unidos, luego, obviamente, la Revolución Francesa y, la revolución, y después la Revolución Industrial. A este conjunto de revoluciones se los denominó Revolución Burguesa. ¿Cuáles fueron los principios rectores? El liberalismo político y económico, también la base ideológica de la Ilustración con su historia en línea recta y ascendente, que es la historia del progreso, de las etapas, y fue un proceso que se dio lugar por iniciativa se dio cuando la burguesía está consolidada y llega al poder. Se trata de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se trata de un nuevo modelo político, o sea, el nacimiento del Estado-Nación, que viene como a quebrar el régimen anterior de lo que se venía dando. ¿Y por qué se diseña este nuevo régimen? Bueno, es acorde a las necesidades de la burguesía. ¿Cómo fue esta Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano? Justamente hombre, entonces era patriarcal y elitista, y son justamente los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Y quién es el ciudadano? Un ciudadano francés ilustrado, o sea que había límites geopolíticos, no se refería a o sea, no hablaba que fueran ciudadanos los esclavos de Haití, por ejemplo, que los esclavos de Santo Domingo. Bueno, después decimos que entonces como es limitada, ¿no? Porque tiene límites geopolíticos. Esos límites geopolíticos están restringidos a lo que es la comunidad francesa. Y a los derechos y a la comunidad francesa en cuanto a sus derechos y obligaciones. ¿Y quienes votaban? Solamente votaban los ciudadanos que tuvieran, o sea, el voto era censitario, o sea, estaba restringido a ciudadanos ilustres con buenos vecinos, se les llamaba, con propiedades, o sea, había grandes diferencias, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron las ideas bases? Bueno, primero las bases de la Revolución Francesa, los principios son la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Y cuáles fueron las bases? Bueno, las ideas bases, república, o sea, la idea de formación de república, que es contraposición a la monarquía, la ciudadanía, entonces, burguesía, ciudadanía, república. Bueno, después tenemos el progreso, bueno, ilustración y progreso de las ciencias. Después tenemos, si querés, vamos a dividirlo en liberalismo económico y liberalismo político. Liberalismo político venimos a la división de poderes y a la igualdad jurídica, o sea, el principio de igualdad jurídica, igualdad ante la ley. Bueno, y eso trae como consecuencia el debido proceso, justamente para restringir los privilegios que había antes. Bueno, entonces después tenemos que también, en cuanto a lo que es la parte la parte naturalista, ¿no? Porque tenemos el derecho natural a la vida, el derecho natural a la libertad y el derecho natural a la propiedad privada. Bueno, y después también en cuanto al liberalismo económico, tenemos el libre mercado, libre competencia, libre comercio. Es Adam Smith y John Locke, son los que propugnan esto. Bueno, y la segunda fase, digamos, la segunda parte de la evolución de los derechos humanos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este ha sido, su contexto de surgimiento fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el año 1948. La guerra fue del 39 al 45. En el 45 se crea la ONU, que es la Organización Mundial, la Organización de las Naciones Unidas. La ONU tiene un antecedente que es la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones había sido creada para que no se vuelva a repetir el conflicto bélico, y fue después la posguerra de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la disputa? ¿Por qué se llama Guerra Mundial? Se llama Guerra Mundial porque era una disputa por el mundo. O sea, lo que se disputaba era cuál de todas las potencias que estaban en lucha iban a gobernar el mundo, iba a controlar el mundo. Entonces, los vencedores
son los que hoy en día tienen el poder de veto dentro de las Naciones Unidas. Entonces, por lo tanto, las Naciones Unidas no sirven para nada, porque siguen decidiendo siempre los mismos. Por ejemplo, aunque haya habido voto negativo de todos para invadir Afganistán, Estados Unidos decidió invadir Afganistán, dio el poder de veto a esa decisión y invade Afganistán. Entonces, son los países que deciden si invaden o no el mundo. Bueno, ¿cuál fue el contexto de surgimiento de lo que es esta Declaración de Derechos del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos? El contexto fue la Segunda Guerra Mundial, como dijimos, y para frenar los crímenes de guerra, o sea, sobre todo el Holocausto, la bomba nuclear, o sea, fueron hechos, pero el Holocausto fue lo que más movilizó, fueron hechos que movilizaron a todos los países. Bueno, ¿y qué se trata? Se trata de un cuerpo de derechos, o sea, es un cuerpo de derechos y principios, y una serie de principios internacionales para ponerles límite a la guerra. Entonces, una serie de principios internacionales con el fin de ponerles límite a la guerra. Y ahora vamos a hablar de lo que son los fundamentos de los derechos humanos. Bueno, tenemos dos tipos de fundamentos que estaban en pugna antes de que se dictaran. Tenemos por un lado el justnaturalismo y por el otro lado el positivismo. ¿Qué dice el justnaturalismo? Dice que los derechos están en la naturaleza. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento del justnaturalismo? La naturaleza. La naturaleza dice que estos derechos están dentro de nuestra estructura mental, dentro de nuestra estructura racional. Por eso los cumplimos, porque están dentro nuestro. Digamos que en la naturaleza existen normas, principios, reglas que conocemos porque hacen porque son parte nuestra, porque hacen a nuestra esencia. Son derechos esenciales que los conocemos porque hacen a nuestra esencia y por eso los obedecemos. Por ejemplo, somos libres por naturaleza. Ese es un derecho esencial, un derecho que pertenece a la naturaleza. Pero ¿qué pasa? Si hay esclavitud, la esclavitud es una desviación, se considera como una desviación del orden natural. Pero nosotros somos libres y sabemos que está bien ser así, ser libres. Bueno, entonces, ¿el hombre es libre? Eso es los derechos naturales. El hombre es libre por el solo hecho de ser hombre, por lo tanto, los derechos naturales son universales. O sea, ¿por qué? Porque están más allá del tiempo, del espacio, y están por encima de otros derechos y están por encima de las naciones, ¿no? Entonces, según Cicerón, las leyes deben estar atadas a lo natural, o sea, a lo que es el orden natural. Bueno, después tenemos el positivismo. El positivismo es la doctrina contraria, es la base filosófica contraria al naturalismo, al justnaturalismo. Entonces dice que el fundamento, uno decía que el fundamento de las leyes está en la naturaleza, y de los derechos está en la naturaleza, y otro dice que el fundamento de los derechos está en la ley. Sí, está en la ley. Entonces, que la ley es creada, porque está en la ley y la ley es creada por los hombres, y los hombres crean la ley de acuerdo a sus necesidades. Las necesidades son cambiantes, o sea que cuando cambian las necesidades tiene que sí o sí cambiar la ley, porque si no, existe una ley que no se puede aplicar porque no se adapta a las necesidades. Entonces, y que las necesidades nacen dentro de cada contexto, o sea que tiene que haber un derecho para cada particularidad, para cada comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Con este criterio no podría haber Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Por qué? Y porque habría que dictar una norma para cada particularidad de cada nación, entonces, y la que se aplica a una no se puede aplicar a las demás. Ese es el problema. Entonces, tenemos derechos como a la libertad, a la propiedad privada, a la vida, porque la ley así lo establece, porque así lo dice la ley. Entonces, según esta teoría del positivismo, dice que no existen derechos naturales. Si así fuera, no existiría la esclavitud. Bueno, entonces a la pregunta, ¿bajo qué postura filosófica se ascribe lo que es la Declaración de Derechos Humanos? La respuesta es hacia el justnaturalismo. ¿Por qué se ascribe al justnaturalismo? Bueno, porque se busca establecer un orden de validez universal. Eso es lo que se busca, que haya un orden de validez universal. Y
que no se toman en cuenta, o sea, digamos que se dicten derechos y principios que sean válidos para toda la humanidad y para todos los tiempos. Entonces, para eso, para poder hacerlo posible, no se pueden tomar las particularidades de cada Estado. No se puede, y además que hay derechos que están por encima de los estados particulares. Bueno, justamente porque lo que se está buscando es llegar a todas las comunidades del mundo y se trata de derechos humanos que vayan a regir para siempre y que nos pertenecen a todos, por eso son derechos universales. Bueno, y ahora tenemos la clasificación de los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos se clasifican de acuerdo por el orden cronológico. Primero tenemos a los derechos civiles, los derechos políticos, después tenemos a los derechos económicos, a los derechos sociales y a los derechos culturales. Después tenemos a los derechos de tercera generación y a los de cuarta generación. Además, bueno, a su vez se dividen en derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación y de cuarta generación. Los derechos de primera, y todo esto es por un orden cronológico. Bueno, ¿cuáles son los derechos de primera generación? Bueno, los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos. ¿Por qué? Porque fueron primeros en el tiempo. Y los derechos civiles corresponden a la esfera privada, que no puede ser, se refieren a la vida privada de las personas, a la vida, la propiedad y la libertad. ¿Cómo los garantiza? Entonces, a vida, propiedad y libertad, ¿cómo los garantiza el Estado? ¿Cómo garantiza estos derechos? No interviniendo, no haciendo nada. O sea, que es una garantía por omisión, por negación. Digamos que estos son por negación. Entonces, sí, derechos por negación y derechos por intervención del Estado, ¿no? Uno es negación y otro es afirmación. Bueno, después tenemos los derechos políticos. Bueno, los derechos políticos son derechos a elegir y ser elegido, derecho a participar, derecho a pertenecer a un Estado, a un partido político, derecho a manifestarse, plebiscitos, marchas, partidos, etc. Bueno, después tenemos cuál es el contexto de los de primera generación. Bueno, los derechos de primera generación, su contexto son las revoluciones burguesas. ¿Y cuál fue la motivación? Para la burguesía era proteger su propiedad privada, porque digamos que el Estado monárquico absolutista estaba interviniendo de tal manera que vieron restringidos sus derechos y necesitaban otros, por un lado para proteger su propiedad y por otro lado también para pedir más participación política, porque tenían el poder económico, pero bueno, querían también meterse con el poder político justamente para que no afectaran sus intereses, por eso pedían la división de poderes. Y también, por otro lado, que el Estado, otra de las motivaciones es pedir que el Estado no se meta, por eso es el liberalismo político y económico. ¿Por qué? Porque había a estos derechos, o sea, tiene una concepción individual. Bueno, es una concepción individual egoísta, ese es el pensamiento occidental. Pensamiento occidental individualista. No me importa nada lo de los demás. Bueno, después, ¿cuál es la clasificación? Los de segunda generación. Bueno, los de segunda generación, su contexto de surgimiento. El contexto de surgimiento se da después de la Revolución Industrial, cuando empiezan movimientos de izquierda justamente para frenar todos esos abusos que se estaban cometiendo contra el proletariado. Entonces, ¿qué pasa? Son los derechos económicos, son los derechos sociales y son los derechos culturales. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que reclaman? Reclaman son los derechos que reclaman la esfera material, que se le dice, ¿no? Porque reclaman que haya condiciones dignas para el bienestar general y las condiciones dignas de vivienda, de salud, de alimentos, alimentación digna, salud digna, vivienda digna, trabajo digno. Todo lo que tenga que ver con la dignidad, igual remuneración por igual tarea, o sea, todo lo que tenga que ver con una vida digna. Vivienda, salud, educación, trabajo. Bueno, entonces eso es cómo se dio. Ahora vienen los derechos de tercera generación. Bueno, los derechos de tercera generación surgen después de la Segunda Guerra Mundial y tienen que ver con todos los desastres naturales ocurridos por la guerra, tiene que ver también con el derecho al desarrollo, tiene que ver con el derecho a la protección al medio ambiente, tiene que ver con desarrollo, medio ambiente, también el derecho a la paz. Bueno,
Eso serían las de tercera generación. Y los de cuarta generación tienen que ver con el derecho a la pertenencia geográfica o sea, derecho a la pertenencia geográfica por un lado y por el otro lado derecho a la protección. Esto es el caso de los exiliados, los refugiados. Y después con derecho a la pertenencia geográfica es que la comunidad internacional tiene que asegurar a los habitantes de cada uno de sus miembros que permanecer en condiciones, que en su lugar geográfico puedan vivir con condiciones dignas. Hay que proteger la vida de ese lugar, o sea, proteger por lo menos la vida de ese lugar, que son derechos humanos. Bueno, ahora, ¿cuáles son las características? Bueno, universales, válidos en todos los tiempos, en todos los lugares y para todos los hombres. Después son imprescriptibles, digamos que no caducan, continúan desde que la persona nace hasta que se muere. Son inalienables, eso quiere decir que hacen a la esencia del ser humano, porque son derechos naturales, porque pertenecen a su esencia, pertenecen al hombre. El hombre es libre por naturaleza, el hombre es libre porque por el solo hecho de ser persona, por el solo hecho de ser hombre, y sabe que es libre y sabe que es un derecho que está dentro de él. Bueno, después también tenemos que son indivisibles. Eso quiere decir que los derechos humanos son una cadena de derechos, son un paquete, van todos juntos y están enlazados. Entonces, por lo tanto, vulnerando uno de esos derechos, puede afectar al resto. Por ejemplo, si no tenemos educación digna, entonces es muy difícil que la persona pueda ejercer libremente sus derechos políticos, porque no va a poder tener un espíritu crítico como para poder saber a quién va a votar y cómo tiene que participar. Bueno, entonces eso es que son indivisibles. Bueno, y después son imprescriptibles, son innatos, están desde que nacemos hasta que nos morimos. Bueno, y si ataco a uno, ataco al resto. Si tengo hambre, no puedo ejercer bien mi derecho de voto, porque si no me puedo alimentar, entonces tampoco voy a poder estudiar. Bueno, ahora vamos a ir al texto de Gruner, que habla de la otra modernidad, que también pertenece a la bolilla 3. Bueno, y tenemos dos tipos de visiones con respecto a la modernidad. Tenemos la visión eurocéntrica y tenemos la visión crítica. Con respecto a la visión eurocéntrica, es aquella visión que pone a Europa por encima de las demás culturas. Y los europeos consideran que la modernidad es buena, porque ellos cuando vinieron a América vinieron a ayudar a los indios que eran considerados niños o semisalvajes. Vinieron a ayudarlos porque si hay algo malo, vinieron a ayudarnos, y si hay algo malo es por falta de modernidad. Bueno, es su único lado positivo que podemos decir de la modernidad es la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, después dice que en qué tiene que ver la visión eurocéntrica. Bueno, son los que trajeron los principios del liberalismo con su individualismo egoísta y con su libertad, con la propiedad, con la libertad y la propiedad privada. Bueno, el hombre, según el liberalismo, el hombre es un ser egoísta, individualista, y si vive en sociedad es porque le conviene, porque le trae beneficios. Entonces, ¿qué es para esta visión la sociedad? Bueno, la sociedad es un conjunto de individuos nucleados por necesidades particulares. O sea, cada uno tiene su necesidad y se nuclea con los demás justamente por las necesidades particulares. Bueno, ¿cuál es el eje de la visión eurocéntrica? El progreso, que es una línea ascendente, o sea, la temporalidad. Bueno, entonces dice que la historia va transitando por distintas etapas y que cada etapa, una etapa es superior a la otra y siempre se va hacia adelante y continuamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Europa se pone por encima porque está en otra etapa, está en la etapa del desarrollo pleno gracias a la revolución industrial. Y los demás, por eso Europa es el centro, los demás son periferia. Europa se considera que está por encima de los demás y las demás culturas que son periferias se han quedado en etapas anteriores. Por eso a eso se lo denomina modernidad tardía o inconclusa. Modernidad tardía o inconclusa. Esto de la modernidad tardía o inconclusa se trata de una categorización por la falta. ¿Por qué? Porque nosotros los europeos tenemos arte, tenemos cultura, tenemos industrias, tenemos manufacturas, tenemos estructuras económicas, tenemos ciencia, tenemos estados burgueses, tenemos estados modernos, tenemos revoluciones burguesas, tenemos derechos humanos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos escritura, tenemos arte, tenemos ciencia.
tenemos, tenemos revoluciones burguesas, tenemos estados modernos, tenemos derechos humanos, tenemos estructuras económicas como el liberalismo. El dinero, ¿dónde vino el dinero? O sea, según esta postura, ¿no? El dinero de los europeos no vino de América. El dinero de los europeos vino de la vida, de seguir a la moral protestante, del ahorro y la vida ascética. Bueno, eso es lo que dicen ellos, por supuesto. Entonces, Europa, por eso es la categorización por la falta, ¿no? Porque Europa tiene todo eso que los demás pueblos no lo tienen, por eso les falta, por eso se categoriza que ellos tienen el pleno desarrollo y los demás les falta desarrollo. O sea, es la categorización por la falta, la modernidad tardía o inconclusa. Entonces, según Kant, eso se trata de una inmadurez culpable. ¿Por qué? Porque los demás pueblos son cobardes y son vagos, son perezosos. Por eso, o sea, por ser cobardes y ser perezosos, esos pueblos no progresan. Bueno, ahora viene la otra modernidad, digamos que es la visión más crítica, ¿no? La visión crítica por parte de Gruner. Y dice lo siguiente, que el siglo de las luces, que es el siglo XVIII, que es el siglo justamente de la fundación de los estados modernos, tiene sus caras oscuras, digamos que tiene sus oscuridades. ¿Y cuál es la oscuridad? La esclavitud. La esclavitud de Francia y la expoliación y la expoliación de los recursos de América y de Asia. A eso se le llama la acumulación originaria del capital, que es lo que dio el paso a la revolución industrial, tener ese capital original para poder desarrollar su revolución, que fue el capital que le robaron a la periferia. Y entonces, ¿qué pasa? Esta teoría pone eje en lo que es la conquista de América, ¿no? O sea, la conquista de América que posibilitó la expoliación. Bueno, que posibilitó la expoliación, que se determina que eso es la superestructura de la modernidad europea. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos también que se produce lo que es una justificación de la dominación. ¿Y cómo se justifica? Por la superioridad, superioridad hasta racial, ¿no? Y también, por otro lado, por la colonización epistemológica, que es la colonización del saber. Nosotros tenemos ciencias y los demás no tienen ciencia, entonces me coloco por encima. Y ahí justifico la dominación. Yo soy superior porque me desarrollé más y porque he dado un salto cualitativo. Entonces, ¿qué pasa? Europa en sí se coloca por encima de los demás porque ha progresado, o sea, está en otra etapa. Esta teoría es la teoría del salto cualitativo que se llama, que es el milagro europeo y se trata de una excepcionalidad histórica. ¿Y qué pasa? Para poder justificar esto, entonces, excepcionalidad histórica, milagro de la historia, excepcionalidad histórica, milagro de la historia y el europeo se coloca por encima de los demás justamente del pensamiento periférico. Lo de ellos es ciencia, lo demás es creencia. Justamente para eso, porque se colocan por encima y justifican la dominación por descalificación del otro. Ahí es donde se ocultan todos los saberes, donde se queman los libros. Bueno, entonces, el dominio, y entonces, ¿qué decimos? El dominio, la enculturación y la acumulación originaria son los ejes del pensamiento de la filosofía latinoamericana de la liberación, de la modernidad. No, es así. Entonces, ¿cuáles son los temas centrales de la filosofía latinoamericana de la modernidad? Son la dominación, la enculturación y la acumulación originaria. Bueno, entonces dice que el modelo europeo es una falacia. Eso también establecen esto, que el modelo europeo en sí es una falacia. ¿Por qué es una falacia el modelo europeo? Bueno, es muy sencillo, porque para poder llegar a la etapa que están ellos de pleno desarrollo, es necesario que nos industrialicemos, tenemos que copiar su modelo. Pero para copiar su modelo tenemos que salir a robar a los vecinos. Tenemos que salir a buscar colonias, tenemos que meternos en guerra y expoliar, robar, enculturar, masacrar. O sea, por eso es una falacia y es imposible de acuerdo a nuestra realidad, ¿no? Porque tenemos que ser colonia, tenemos que buscar tener colonias como ellos. Entonces, ¿cuál es la perspectiva periférica? Bueno, según Gruner, la perspectiva periférica es que la comunidad, o sea, digamos que volver a lo comunitario, volver al derecho comunitario indígena, la comunidad por encima del individuo. O sea, primero pensar en la comunidad y si la comunidad está bien, los individuos que la componen también van a estar bien. O sea que
es un giro copernicano, es ir de un lado a otro. Bueno, entonces, ¿qué se tiene que pensar desde esta perspectiva? Se tiene que pensar estructuras económicas, se van a pensar estructuras económicas alternativas, como por ejemplo el trueque, como por ejemplo las economías regionales, como por ejemplo las economías populares, familiares, que se inician en pequeños núcleos familiares como los ayllu. Sí, bueno. Después, desde esta perspectiva que es contraria a la anterior, nadie vive solo. Ningún ser humano vive solo y todos necesitan de la comunidad. Por lo tanto, tiene que haber empatía y nos tenemos que ayudar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque lo necesito. Bueno, y vamos a continuar con Gruner y decimos que existen contradicciones entre la Revolución Francesa y la Revolución Haitiana. Bueno, ¿por qué? Porque sus principios tenían en un sentido, o sea, los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad, tenían un sentido restringidos a los ciudadanos de Francia, pero no a los ciudadanos franceses, a los ciudadanos geopolíticamente ubicados en el territorio francés dentro de Europa, pero no a los ciudadanos franceses de las colonias, porque los ciudadanos franceses de las colonias eran esclavos, y esos esclavos, desde el punto de vista de la mirada burguesa, no se podían permitir perder esas ganancias. Entonces, por lo tanto, esa mirada francesa de la libertad, desde este punto de vista crítico, es considerada una falacia. ¿Por qué es considerada una falacia? Porque Francia dependía de los recursos económicos, o sea, porque Francia en sí dependía de los recursos económicos que reportaban el 40% de su economía los esclavos de Santo Domingo. Bueno, o sea, los recursos de la esclavitud. Entonces, ¿qué pasa? Por eso tenía un sentido restringido y los franceses, cuando declaran la Revolución Francesa, los principios de la Revolución Francesa, no pensaban para nada en la libertad individual de los esclavos, porque esos no eran considerados hombres. Y no eran considerados tampoco ciudadanos, no piensan en romper las cadenas, romper las cadenas de esa esclavitud, porque les reportaban el 40%, por eso se dice que la Revolución Francesa fue la única revolución en el mundo que dio la libertad 2 veces. Bueno, entonces acá tenemos la Revolución Haitiana, que trata este tema de la Revolución Haitiana, y que la Revolución Haitiana fue la verdadera base, el verdadero origen de la modernidad en América. Entonces la Revolución Haitiana es considerada el verdadero origen de la modernidad en América. ¿Por qué? Porque fue una revolución protagonizada por los oprimidos, que fueron los esclavos haitianos. Ellos, o sea, fue una revolución propuesta por esclavos, llevada a cabo por esclavos y hasta sus últimas consecuencias para lograr la libertad. O sea, lleva los principios de la Revolución Francesa hasta las últimas consecuencias. ¿Cuándo ocurre? Ocurre en el año 1803. Es la segunda revolución americana y la primera revolución latinoamericana. Fue fundada por esclavos que se liberan a sí mismos y son los que determinan la gran contradicción de la modernidad. ¿Por qué? Porque son las tropas de Napoleón contra las tropas de esclavos luchando entre sí y ambos cantando la Marsellesa, o sea que están hablando de libertad cuando están los mismos propulsores de la libertad están combatiendo la libertad. Por eso se dice que es la gran contradicción de la modernidad. Esta isla se llamaba Santo Domingo y después de la revolución pasó a llamarse Haití, que era el nombre original, en honor a los nativos de la isla. Esta isla reportaba el 40% de la economía de Francia y se trataba de una colonia francesa, con esclavos de origen africano. En medio de África, obviamente, que ya estaban los hijos y los nietos. Bueno, a todo esto se le aplica, a nivel de perspectiva latinoamericana, se le aplica lo que se llama la teoría del desprendimiento. Entonces, ¿qué es la teoría del desprendimiento? Bueno, todas teorías de perspectiva latinoamericana que significan pensar, que significa pensar periféricamente, o sea, significa pensar periféricamente, o sea, pensar desde la periferia, desde Latinoamérica, pero que con base en los oprimidos, no en los opresores. Bueno,
¿Y por qué es la teoría del desprendimiento? Porque, bueno, en lugar de tomar a los principios de la Revolución Francesa puros y duros, o sea, como lo que son, se toman los principios que se desprenden. O sea, se toma la Revolución Francesa como un hecho, como el hecho base, pero se toman a lo que se desprende de la Revolución Francesa, pero a lo que se desprende de la modernidad, pero desde el punto de vista de los oprimidos. Por eso hablamos de libertad, cuando hablamos de libertad, igualdad y fraternidad en Latinoamérica, no hablamos de la Revolución Francesa, sino que hablamos de la Revolución Haitiana, que fue lo que se desprendió de la Revolución Francesa. Bien. Bueno, ya dejamos a Brunner y ahora pasamos a otro texto, que es el texto de Bartolomé. El texto de Bartolomé pertenece a la unidad 3 y habla de los derechos humanos en Latinoamérica, los derechos de los pueblos indígenas, y después hay otra parte que habla de las dictaduras y las violaciones de los derechos humanos. Vamos a responder a este, que es el último punto de la unidad 3. Bueno, entonces la autora Bartolomé hace una distinción, una diferencia entre los derechos individuales y los derechos colectivos. Los derechos individuales son los derechos de primera generación: vida, libertad, propiedad privada, igualdad ante la ley, división de poderes, bueno, igualdad ante la ley, división de poderes, todo lo que hace al liberalismo occidental. Esos son los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos, la Declaración de los Derechos del Hombre y la Declaración de los Derechos Humanos surge en este ámbito, o sea, en el ámbito del derecho occidental, con amplia protección de la propiedad privada. Entonces, cuando se dictaron, o sea, se protege la propiedad privada, entonces cuando se dictaron los derechos humanos no se tiene en cuenta las propiedades comunitarias, la tenencia y propiedad colectiva de la tierra, o sea, no se tienen en cuenta los derechos indígenas. Punto. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de una lógica occidental, que es la defensa a ultranza de la propiedad privada, pretendiendo que esa lógica occidental sea una lógica universal, declarando que estos derechos son derechos inalienables y universales. Pero ¿qué pasa? Al pretender ser universal no se respetan las particularidades de cada pueblo. Entonces, como no se respetan las particularidades de cada pueblo, no hay congruencia, no existe una congruencia entre el texto de la Declaración de los Derechos Humanos, de los Derechos Universales, o sea, de la Declaración Universal de Derechos, y la realidad indígena. O sea, hay una contradicción. ¿Por qué? Porque la realidad indígena habla de la propiedad colectiva de la tierra, y nosotros, el derecho occidental habla de la propiedad individual, la defensa de la propiedad privada, individualismo. Entonces, esta lógica occidental, o sea, con esa mira de universalidad, entonces, ¿qué pasa? No le reconoce a los pueblos indígenas su capacidad de autodeterminación. A las minorías étnicas no le reconoce su autodeterminación. Entonces, después también tenemos que Europa, dentro de la lógica occidental, ¿qué hizo? Construyó la idea de indio. ¿Qué es el indio? Es todo lo que no es europeo. Todo lo que no es europeo es indio. Entonces construyó la idea del indio. ¿Y qué? Construyó esa idea, al indio lo constituyó como un medio para lograr un fin, que es la acumulación originaria, y no como un prójimo. No como un prójimo ni un próximo, sino como un medio. Entonces, ¿para qué ese medio? Para expropiar, para expoliar, para explotar los recursos, para comprar y vender. O sea, para eso se lo consideró a estas minorías étnicas como medio, y no como fin. Y justamente también lo consideró como medio para afirmar y para justificar la superioridad europea, justamente porque la superioridad europea, una de las patas de la superioridad europea es el racismo, que se considera una raza superior. Y ahí entonces es donde está verdaderamente la violación de los derechos humanos, porque es considerar al otro como que no existe, como negarlo al otro, o primero negarlo al otro, después considerarse superior al otro cuando todos somos iguales, cuando hay que reconocer las diferencias, pero dentro de lo que es la igualdad jurídica, todos somos iguales ante la ley, y reconociendo las diferencias del otro, pero intentando integrar, no desintegrar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto tiene que ver, o sea, con la violación de los derechos amerindios, ¿no? Superioridad y eurocentrismo. Bueno, y esto se da por la acumulación originaria
y por establecer esa unidad capitalista como sistema mundo. El capitalismo como sistema mundo tratando de establecer la unidad para establecer que la propiedad privada es un derecho universal. Bueno, entonces después tenemos dentro de lo que podemos decir, ¿qué pasa? Esta superioridad negaban la cultura de los pueblos conquistados, justamente. ¿Por qué negaban? Negaban y destruían y absorbían la cultura de los pueblos conquistados. ¿Por qué? Porque les convenía. ¿Para qué? Para afirmarse, para esta hegemonía y afirmarse a través de lo que es pisar la cabeza a la gente y la dominación, ¿no? Entonces teníamos que declarar que los otros son inferiores o que no existen, que lo suyo no es ciencia sino que es creencia. Entonces, bueno, por eso se produce lo que es una negación de la cultura de los pueblos conquistados, porque no es considerado cultura, porque la única cultura para poder producir lo que es la homogeneización es la cultura occidental. Bueno, entonces todo esto son claras violaciones de los derechos humanos. Después también tenemos que en nuestro país y bueno, en Sudamérica en general se continúa con la colonialidad, pero ahora en este caso es la colonialidad interna. ¿Qué quiere decir? Que después del proceso de independencia, los criollos suben al poder. ¿Y qué pasa? Continúan con esta explotación hacia las razas que ellos consideran inferiores, que son hacia los indios y hacia los negros, hacia los mestizos, o sea, todo lo que no sea blanco, criollo, pero a su vez también se consideran que los criollos tienen una conciencia de criollo que si bien están acá, mentalmente pertenecen allá, pero también reconocen que los demás son superiores a ellos, o sea, que ellos están en el medio, le pisan en la cabeza a los que están por debajo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se pensaba? La homogeneización por blanqueamiento. Y el blanqueamiento podía darse por asimilación o podía darse por exterminio, por eliminación. O sea, que era cuando se mataban con las campañas del desierto, por ejemplo, mataban a todos los indios que podían para quedarse con esas tierras y así llamar al progreso. A todo eso se le llamó que fueron los sacrificios del progreso. Bueno, después decimos que ahora tenemos eso que desarrollamos son los derechos individuales. Ahora tenemos los derechos colectivos. Es que los derechos de la colectividad, o sea, los derechos de la comunidad prevalecen, están por encima que los derechos individuales. Y si está bien la comunidad, van a estar bien los individuos que la integran. Entonces, bueno, por ejemplo, acá estamos estamos puramente dentro de lo que son las comunidades indígenas. Y estamos hablando de la propiedad y la tenencia comunitaria de la tierra, que está en total contradicción con el derecho occidental que protege la propiedad privada, y justamente es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, ¿por qué se rigen las minorías indígenas? Bueno, las minorías indígenas se rigen por el derecho consuetudinario indígena, que puede ser precolombino, o sea, precolonial, no precolombino, precolonial, colonial o contemporáneo. ¿De dónde surge el derecho consuetudinario? Surge del día a día, surge de las costumbres, surge de lo cotidiano, y está en plena contradicción con la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque son dos lógicas, son dos posturas filosóficas diferentes. Una se basa en el bionaturalismo y la otra se basa en el positivismo. ¿Por qué? Porque como es el día a día, es lo cambiante, son las particularidades, la contextualización, entonces habría que haber una modificación para poder adaptar esos derechos humanos a la realidad de estos pueblos. Entonces, se trata justamente de un derecho positivo, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, que cada estado aplica sus leyes positivas en su territorio. ¿Y qué pasa? No tienen en cuenta al derecho indígena. Entonces, bueno, es como que hace siglos que se están violando, que se están vulnerando todo ese conjunto de derechos. Bueno, continúo con el desarrollo de Bartolomé y en este caso habla directamente va de lleno, antes era como un tema más general para ubicarnos en tema y ahora va de lleno con los derechos humanos y las minorías indígenas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitan? Bueno, ellas necesitan que se les reconozca la propiedad y tenencia colectiva, o sea, comunitaria de la tierra. Y a su vez también necesitan una protección especial de sus derechos humanos. ¿Por qué?
porque ellos tienen en sí una distinta concepción, tienen una distinta concepción de la administración de justicia y de lo que es el delito. Por ejemplo, para nosotros, de acuerdo a la ley de estupefacientes, la tenencia de estupefacientes es considerada un delito. En cambio, para los derechos indígenas, la tenencia de estupefacientes, específicamente la tenencia de coca para las alturas, para poder mantenerse en las alturas, no es considerado delito. Entonces, ¿qué pasa? Además, también tiene una concepción completamente diferente de lo que es la administración de justicia. Por eso necesitan tener otro tipo de protección, una protección diferente, diferenciada de los derechos humanos, especial para esas minorías. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Una de las críticas que se le hace es que los derechos humanos deberían reconocer al distinto como igualmente válido. O sea, primero reconocer que hay diferencias, ¿no? El distinto, la persona distinta, pero el derecho distinto, pero que sea igualmente válido que el derecho occidental. O sea, el derecho distinto, pero igualmente válido que el derecho occidental. Bueno, entonces, ¿y qué es lo que debe considerar? Debe considerar el derecho constitucionario indígena. O sea, debe considerar los derechos constitucionarios indígenas. Y también se debe considerar que ninguna cultura, entonces que lo distinto es igualmente válido. Y que ninguna cultura es superior a la otra. Que todas estamos en un plano de igualdad ante la comunidad internacional. Que ninguna es superior a la otra. Y que los derechos humanos tienen que tener una legislación especial para las minorías indígenas. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que reconocer un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que reconocer? Que el hombre es un ser de praxis. ¿Qué quiere decir que el hombre es un ser de praxis? Que hay que considerar a cada pueblo como un hombre, o sea, tiene que cambiar esa concepción filosófica de ser el hombre individualista como un hombre, como un ser de praxis. ¿Qué quiere decir que el hombre es un ser de praxis? Que cada hombre es un mundo, es una totalidad, y que cada hombre tiene que ser considerado, nació en un espacio geográfico determinado, o sea, nació dentro de una comunidad, que es su espacio geográfico, es su lugar de pertenencia. Y en ese lugar de pertenencia, ¿qué pasa? Pertenece a un grupo social, que es una familia, pertenece a un barrio, pertenece a un pueblo, pertenece a una comunidad, primero. Segundo, en ese lugar se habla una determinada lengua, se tiene una lengua específica. En ese lugar hay una determinada cultura, hay una determinada concepción, hay una determinada identidad con respecto a ese pueblo, hay una determinada lengua. Entonces, ¿qué pasa? Hay que considerar a cada pueblo dentro de sus individualidades para que ellos mismos resuelvan sus problemas. Entonces, esto tiene que ver también con que ningún pueblo tiene todas las respuestas, o sea, no existe una cultura que tenga todas las respuestas de la humanidad, como es lo que pretende la cultura occidental. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de lo que es la ecología de los saberes. La ecología de los saberes justamente tiene que ver con eso, con que no todos los pueblos, un solo pueblo no tiene todas las respuestas. Todos los pueblos tienen respuestas diferentes para el mismo problema y es necesario que se conecten para poder tratar de solucionarlos desde distintas perspectivas, desde distintos puntos de vista. Bien, entonces después decimos, ¿cuáles son los reclamos de los movimientos indigenistas? Bueno, tienen muchos reclamos. El más importante para poder, que engloba a todos los demás, es el derecho a la autodeterminación del pueblo indígena. Entonces, ¿qué es la autodeterminación? Ser reconocidos como pueblos distintos, que tienen derecho a regirse por sus propias normas, por sus propios procedimientos, por sus propias resoluciones, por su propia administración. ¿Para qué? Para resolver los conflictos que se plantean en su comunidad. Entonces, ¿qué piden? Que se protejan eficazmente y que se legislen derechos humanos especiales para esa comunidad. Y después, también lo que piden que tengan autonomía, o sea, piden descentralizarse y piden tener autonomía administrativa, reglamentaria y jurídica, ¿no? Y judicial, o sea, poder ellos juzgar a sus propios miembros. Entonces, otra de las cuestiones con respecto y que el sistema de normas sea porque se ve reconocer que lo distinto es igualmente válido. Entonces, ¿qué pasa? Su sistema de normas es diferente porque responde a otra lógica, que es una lógica comunitaria y positiva. Entonces, es positivo porque se adapta a las necesidades del contexto. Entonces, que ese sistema de normas
sea reconocido como igualmente válido al resto de los sistemas jurídicos que rigen en ese lugar. Bueno, entonces, otra de las cosas que también reclaman es que no se les imponga otro sistema jurídico que no sea el suyo. Por ejemplo, el derecho argentino, ¿no? Y que sus sistemas de normas sean con su propio idioma, con su propia cultura, con su propia lengua, con su propia, o sea, con sus propias costumbres, que responda a su derecho constitucional. Bueno, entonces, ahora viene como una parte como para cerrar todo esto que dice que una cosa es reconocer al derecho indígena y la otra es que dejar que ellos impongan sus normas y se legislen, se rijan por sí mismos, ¿no? ¿Para qué? Que incorporar sus normas para que resolver sus conflictos. ¿Por qué? Incorporar sus normas para que resuelvan sus conflictos. Porque, por ejemplo, el derecho indígena puede decir que si fulano mata a mengano, porque tienen una lógica diferente con respecto al castigo. Ellos lo que buscan es recomponer la situación. O sea, arreglar la situación. Por ejemplo, si alguien mata a alguien, el que mata, el asesino, tiene la obligación de mantener a la viuda y a la familia por el resto de su vida. Y velar porque estén bien, porque justamente ese sería su castigo. En cambio, hoy nuestro derecho lo que busca es castigar directamente, meter preso al que mató. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pero justamente el problema es que están dentro del territorio argentino y en el territorio argentino hay una sola ley para todo el territorio, para todos los habitantes. Esa es la soberanía, ¿no? Control. Bueno, entonces, ¿qué buscan estos pueblos? Estos pueblos buscan la descentralización. O sea, buscan que sus sistemas sean descentralizados porque por esa capacidad de autodeterminación como pueblo. Que se legisle dentro de sus normas, dentro de su cultura, dentro de su derecho constitucional indígena. Y generar una propia nación, su propia nación. O sea, tener su propia nación, su propia ley, su propia cultura. Su propia nación, propia ley, propia cultura. Bueno, tenemos ejemplos de esta autodeterminación y ¿dónde se dieron estos ejemplos? Bueno, estos ejemplos se dieron en Bolivia, por ejemplo. En Bolivia se llama Estados Plurinacional de Bolivia. Ellos modificaron las bases filosóficas de su constitución. Entonces pasaron de un derecho y un naturalismo, pasaron al positivismo. ¿Por qué? Porque adaptan las necesidades. Y lo mismo sucedió también en Ecuador con los derechos de la tierra. Bien. Y ahora vamos a ir a la última parte de este texto de Bartolomé, que habla, que está también las dictaduras y las violaciones de los derechos humanos. Bueno, entonces las dictaduras y la violación de los derechos humanos. Dice que entre los años 70 y 80 son los años donde son los años que podemos llamar la pesada herencia de la dictadura militar. Bueno, porque en esos años hubo corrupción, deuda externa muy elevada, desapariciones y lo que se llamó desapariciones, terrorismo de Estado, desinformación de los medios de comunicación. Entonces, estos son todas las violaciones de los derechos humanos. Deuda externa, corrupción, desapariciones, torturas, terrorismo de Estado, desinformación de los medios de comunicación, utilización de las fuerzas públicas como la policía y el ejército para provocar la desaparición de personas. Bueno, entonces, en este contexto surgen movimientos de defensa de los derechos humanos. Estos movimientos son tanto internacionales, como por ejemplo Amnistía Internacional, como nacionales. Los movimientos nacionales son las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Estas abuelas de Plaza de Mayo empiezan, a ser visibles, o sea, con su lucha, con su movimiento, buscan hacer visibles las desapariciones de personas, las desapariciones provocadas por el terrorismo de Estado. Entonces, ¿qué pasa? En un principio se movilizaban por derechos de primera generación, o sea, se movilizaban por el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de locomoción. Bueno, y después, dentro de lo que es esta lucha que duró muchísimos años y todavía aún en día están en boga, bueno, dentro de esta lucha también se expanden a derechos económicos, sociales y culturales. Bien, después decimos que ¿qué pasó después cuando viene la vuelta de la democracia?
que es una democracia de tipo liberal, que es bastante débil, justamente por esto, porque indultaron, o sea, se declaró la ley de amnistía e indulto para todos los torturadores, para todos los terroristas de Estado que habían cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque hubo muertes, hubo desapariciones, hubo torturas, también hubo desinformación por medio de los medios de comunicación. O sea que, digamos que no se sabía nada, hablaban de otra cosa, bueno, no sé si te suena lo que está ocurriendo hoy en día. Bueno, y todo eso son consideradas violaciones a los derechos humanos.